¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Pedro Sánchez ha subido 69 veces los impuestos. Pero no te preocupes, es que somos europeos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿No había otro número, 69? No lo sé, pero fíjate. Pedro Sánchez ha batido el récord. Sí, pero fíjate que a María Jesús Montero le parece hasta poco. Que a lo mejor no han sido tantas subidas de impuestos. Mira lo que dice la ministra de Hacienda. Venga, voy a escucharla. España, por otra parte, sigue estando por debajo de la media europea en presión fiscal. Pero es que además este Gobierno ha aprobado la mayor rebaja de impuestos energéticos de toda nuestra historia, bajando el IVA de la luz, el IVA del gas, frente al 21%, que lo elevó el Partido Popular, al 10% actual. Igualmente hemos hecho con el impuesto de sociedades para aquellas compañías que facturan hasta 1 millón de euros y también, como ustedes saben, hemos pedido un mayor esfuerzo a determinados sectores fundamentalmente financieros y energéticos y también a los grandes patrimonios. Mientras habla María Jesús Montero, me gustaría saber qué está pensando Yolanda Díaz. Ya. ¿Tú sabes quién es Faldo Waldo? El de Cosas de Casa, ¿Sí? que siempre estaba en lo suyo. Ah. Pues algo Yo así estaba me suena a mí. pensando en la chica del lenguaje de signos, porque ha hecho un par de signos que yo creo que era como si estuviese mandando a paseo a la ministra de Hacienda, que seguramente no, seguramente es que estaba traduciendo respecto a lo que tenía Será que autónoma. decir. Pero vamos a hablar sobre esto, sobre presión fiscal en España. Debemos parecernos a la Unión Europea. Es cierto que tenemos una presión fiscal inferior a otros países. Es cierto que podemos aguantar subidas de impuestos. Decía ahí al final la ministra Montero que, bueno, solo algunos pocos han sufrido las subidas de impuestos de este Gobierno. Yo creo que no. Creo que ese concepto de pocos, bueno, hay que ampliarlo bastante. Pero, bueno, como es uno de los temas de los que más se ha hablado en las últimas semanas, pues vamos a traerlo aquí. El debate sobre presión fiscal. ¿Hay que parecerse a la Unión Europea? ¿Tenemos que parecernos a Francia o a Alemania en temas Pero fiscales? solo en esto quieres decir, ¿no? Sí, normalmente nos dicen que solo en esto, pero vamos a preguntárnoslo. Venga. Y, por ejemplo, comenzamos con un par de tweets, bueno, uno de esos debates que tienen a veces Juan Ramón Rayo y Eduardo Garzón. Que le echa muchas ganas. Sí, le echa... Sí, es como estos futbolistas que salen así en la segunda parte ahí A darlo todo. y dices, bueno, a lo mejor es que no estás en tu categoría, pues un poco le pasa esto cuando debate con Rayo, pero le pone ganas. Nos ha tratado de decir, es mentira que la clase media pague el 50% de lo que gana, en realidad no llega ni al 16%. Y dicen, bulo, hombre, esto... En la última pizarra hablábamos sobre el impuestómetro del Instituto Juan de Mariana. Que el país llama antro. ¿Y cuántos impuestos al trabajo pagamos? Que yo creo que es interesante que lo sepamos y que de hecho yo creo que Yolanda Díaz, la señora Montero, Eduardo Garzón deberían defenderlo y con orgullo. Deberían decir, sí, pagamos esos impuestos, un trabajador medio en España paga a partir del 40% solo en impuestos al trabajo. Sois unos campeones, y eso adelante, es bueno porque a podéis más. cambio tenemos estos servicios públicos, tenemos un derecho a una pensión futura que va a ser fantástica. Deberían argumentarlo. Es el core, es el centro argumental de la socialdemocracia. El ministro Cuerpo tampoco ha entrado Tampoco, al revés. pues también daba datos similares Eso es. a estos. Entonces, en vez de defender los argumentos sobre los que se cimenta su ideología, lo que hacen es pues, enredar un poco o tratar de ocultarlos, que a mí esto, ahí hay un punto de vergüenza, ¿no? que me llama la atención. Pero bueno, en cualquier caso, de nuevo, recuperamos, porque nos ha gustado mucho el impuestómetro 2024, probablemente el informe, el estudio del que más se ha hablado en los últimos años, que más debate público ha generado, lo comentamos, y hoy vamos a empezar quizás con el gráfico que más deberían, bueno, ya lo hacen, que más nos echan en cara a aquellos que piensan que en España, como la ministra Montero, intuyo, como Eduardo Garzón, como Yolanda Díaz, creen que se pueden subir los impuestos. Yo creo que no, a mí me gustaría ver una presión fiscal en España más baja, una opinión legítima, pensar que tiene que ser más alta, y aquellos que defienden quizás el gráfico que más nos echan en cara es este. El gráfico de la discordia. Sí, presión fiscal en la Unión Europea, año 2022. Esta línea amarilla es la media de la Unión Europea y presión fiscal, pues vemos que efectivamente Está en como España, la mitad de España, ¿no? Ingresos respecto al PIB, ingresos públicos respecto al PIB, estamos un poquito por debajo de la mitad. Y esto es lo que nos dice muchas veces. ¿Cómo podéis decir que España es un infierno fiscal, que pagamos muchos impuestos, si en realidad estamos por debajo de los países de nuestro entorno? Y vemos ahí franceses acercándose al 50%. Cuidado, esto no es el total del peso del Estado en la economía,
es la recaudación de impuestos sobre el PIB. Y vemos pues Bélgica, Austria, Finlandia. Oye, países también vemos Grecia, Italia, que bueno, pues estos no lo hacen tan bien económicamente, pero vemos ahí Dinamarca, Suecia, con niveles de presión fiscal superiores a los españoles. Yo aquí siempre hago el mismo matiz y es que, cuidado, que nosotros tenemos déficit. Es decir, claro, nosotros tenemos una presión fiscal oculta que la estamos acumulando en forma de deuda futuro que en algún momento habrá que pagar, porque dos países que tengan el mismo nivel de gasto público sobre el PIB, el 42, pero por ejemplo uno de ellos tiene las cuentas cuadradas y el otro tiene un déficit del 3% del PIB, aparece con menor presión fiscal ese segundo país cuando en realidad el gasto público es el mismo y ese gasto habrá que pagarlo, sino ahora en el futuro con deuda, que es lo que llevamos haciendo en España los últimos 15 años, acumulándolo y en cifras preocupantes. Pero en general, venga, podemos admitir que España está un poquito por debajo de la media, incluso si nos metemos en términos de gasto, pues estamos más o menos ahí. Y esta es la cifra, yo creo que es la cifra, en vez de ese 16% absurdo que daba el ministro de Economía, esta es la cifra que deberían defender aquellos que creen que en España hay margen para subir impuestos y que tenemos un estado del bienestar fantástico, comparable al de nuestros vecinos europeos, y explicarnos por qué es tan importante que paguemos esos impuestos para pagar esto, ¿no? Yo creo que eso sería lo razonable, transparencia fiscal también aquí, en lo que hablábamos el otro día, de que sepamos cada uno en la nómina que estamos pagando, pues cuáles son las cotizaciones sociales o cuáles son los impuestos al trabajo que pagamos cada mes. Pues bien, a partir de ahí el debate. Y a mí aquí me gustaría hacer los dos apuntes un poco que siempre hacemos cuando sale esta cifra. La primera, esta. Vemos cómo ha evolucionado el PIB per cápita en Estados Unidos frente a la Unión Europea, tanto si cogemos la Unión Europea 15, antes de la ampliación al este, como si cogemos el conjunto de la Unión Europea. Y lo que vemos es que de una situación en los años 70, a principios, sobre todo, fíjate ahí, la Unión Europea 15, mediados de los 70, prácticamente rozando el nivel de los Estados Unidos, a cómo nos hemos ido separando. Eso no quiere decir que seamos más pobres ahora que en los 70 en Europa, pero en términos comparativos, en relación a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, sí que nos hemos ido alejando. Con lo cual, bueno, que nos lo planteemos. Es un buen elemento de comparación en Unión Europea, que es un poco lo que yo digo aquí. Normalmente cuando nos comparamos, pues por ejemplo en PISA decimos, oye, este país lo ha hecho muy bien en educación, vemos las notas de España y vemos que no son muy buenas, y decimos, ¿qué países sacan las mejores notas en educación, ¿no? Pues en presión fiscal nos comparamos con países que no lo han hecho especialmente bien. Claro, decimos, no, es que los países más grandes de la Unión Europea tienen una presión fiscal todavía más alta que España. Claro, miramos Alemania, que bueno, más o menos en las últimas 3 décadas con sus matices, pero más o menos ha cumplido, pero miramos a Francia, que no ha cumplido demasiado, miramos a Italia, un ejemplo de estancamiento económico desde hace décadas, también podemos mirar a Grecia, es decir, no todos los países, y de hecho los que más pesan a la hora de hacer la estadística en Europa, los que tienen más población, pues no lo han hecho especialmente bien. Y desde luego la Unión Europea es un ejemplo, si miramos ya los últimos 20 años, de estancamiento. Aquí también colabora España, pero también esos países. Es verdad que hay países con presión fiscal elevada, tipo Dinamarca, que bueno, podemos decir algo mejor lo han hecho, tampoco con cifras escandalosas de crecimiento económico. Entonces, en primer lugar, ¿con quién nos estamos comparando, ¿no? Pues por ahí va este gráfico. Y a partir de ahí, pues las conclusiones o los temas de debate de los que deberíamos hablar más. En primer lugar, aceptamos barco. Sí. Como animal de compañía. Sí. ¿Es cierto? ¿España soporta una presión fiscal inferior a la de los grandes países de la Unión Europea? Lo decía la ministra Montero. No, es así. España tiene una presión fiscal inferior a la de Francia, Alemania, Italia, Grecia, Dinamarca, algunos mejor, otros peor. Eso es así. Bien. Y la gran pregunta que nos hacemos en esta pizarra, cuando sale este debate, es, ¿pero es que son un buen modelo? Cuidado, porque nos comparamos con la Unión Europea en esto. Si cogemos los países de la OCDE, que son los países ricos de todo el mundo, ya no estamos por debajo de la media de la Unión Europea. Ya estamos un poquito por encima de los países de la OCDE, porque en esos países de la OCDE pues sí entran los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia, que tienen presión fiscal inferior. Dentro de la Unión Europea, la media es verdad que es un poquito superior a la nuestra, pero ¿qué países lo han hecho mejor en la Unión Europea en los últimos 20 años? ¿Qué países han contribuido más al crecimiento? Modelo económico. Copiamos el modelo económico. Claro, vamos a copiar el modelo económico. No solo el impuestómetro. Pues si miramos los países que lo han hecho mejor en los últimos 20 años, son los que tienen presión fiscal bastante por debajo de la media.
Esto si solo cogemos la Unión Europea, que decimos, bueno, venga, vamos a copiar a nuestros países, pues decimos, bueno, vamos a copiar a los que mejor lo han hecho económicamente, pues tendríamos que mirar a los países del este, a Irlanda, es decir, aquellos que están por debajo en esa... Es que los metemos ahí todo, no, es que la presión fiscal media de la Unión Europea, dices, hombre, es que yo parecerme mucho a Italia, a Francia, pues no sé si es lo que yo quiero para salir de ese estancamiento en el que lleva España 20 años. También hay que dirá, no, vamos a parecernos a Dinamarca. Bueno, pues habría que cambiar muchas leyes. Legislación laboral, sí, para empezar. Muchas leyes en sentido liberalizador. Pero bueno, sí, en general, los grandes países de la Unión Europea yo creo que no son un buen modelo, por eso lo destacamos aquí. Luego, un aspecto muy importante, lo ponemos aquí en el cuadro rosa, respecto a esa discusión sobre lo que poníamos ahí, crecimiento económico públicos en Estados Unidos, en Europa y los servicios públicos. Podemos dar prioridad a aquello que diferencia a Europa, servicios públicos, pero no pensar que se puede lograr sin costes. Eso es. Un poco la idea es, alguien dirá, pues yo prefiero vivir en Europa a Estados Unidos. Perfecto. Alguien dirá, yo me gusta más el modelo socialdemócrata europeo que lo que veo en la sociedad americana. Oye, sí, claro. sin ningún problema, vamos, que me parece muy legítimo. Pero no pensemos que no tiene costes. Cuando luego vemos, oye, es que de las 10 compañías tecnológicas más grandes del mundo, 9 están en Estados Unidos. Cuando el crecimiento económico en los últimos 40 años ha sido en Estados Unidos de una manera y en Europa de otra manera bastante peor. No pensemos que esos impuestos muy elevados y esas rigideces que tiene la economía, y también rigideces que vienen muchas veces por cómo se proporcionan esos servicios públicos, no tiene costes. Entonces asumámoslo. Oye, prefiero ser la mitad de rico que los americanos. Muy bien, no hay ningún problema, pero asumamos las consecuencias de las decisiones que tomamos. Esto es un poco, en este gran debate sobre presión fiscal, yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, que yo es algo en lo que hago referencia constantemente, ¿no? Porque cuando se conocen estas cifras de presión fiscal, así, los que somos así más de hay que bajar impuestos, casi siempre hablamos de esfuerzo fiscal. Y entonces los académicos exquisitos dicen, no, porque es que el índice de Frank es que no es una buena métrica, es que esto hablar de esfuerzo fiscal. Y digo, un momento. Podemos discutir sobre los índices, podemos discutir sobre cómo medir el esfuerzo fiscal, pero es evidente que no es lo mismo pagar el 50% de 20.000 que de 40.000. Lo dije en la anterior pizarra, lo repito en esta. Cuidado, la progresividad del sistema fiscal, esta idea de que según vas ganando más dinero, no solo pagas más porque pagas un porcentaje más alto, no solo pagas más en términos absolutos, sino que pagas más porcentaje del extra que estás ganando. Esa es la idea de la progresividad fiscal. Eso se basa en la idea, se basa en la convicción de que efectivamente pagar el 50% de 100.000 es a lo mejor más fácil que pagar el 30% de 20.000. Pues bien, eso también tenemos que mirarlo cuando miremos a las estadísticas de presión fiscal. Y sí, en España tenemos niveles de presión fiscal no muy alejados, especialmente para los que pagan, porque los que pagan sí que pagan, no muy alejados en los trabajadores medios de los países más grandes de la Unión Europea, con sueldos muchísimo más bajos. Con lo cual, efectivamente, esa sensación que tienen muchos trabajadores medios españoles que pagan unos impuestos muy altos a cambio de unos servicios públicos que no les acaban de convencer, que en algunos casos, como la sanidad y la educación, tienes que repagar de nuevo. Claro. ¿Y si todos los que van a la sanidad ahora privada fueran solo la pública, bueno, cómo estaría la pública? Si cerraran los colegios concertados y el coste para el Estado de cada niño fuera el de un colegio público y no el de un concertado. No, quebraba el Estado. O sea, es imposible. Quebraba el Estado español si mañana todos los ciudadanos que utilizan servicios privados, sobre todo los dos fundamentales, sanidad y educación, fueran a los servicios públicos, no podría pagarlos. Entonces, también tengamos en cuenta, por supuesto, yo creo que hay que tener en cuenta esta idea del esfuerzo fiscal. Así que vamos a tener este debate, tengámoslo, pero tengámoslo en conjunto. No solo nos quedemos con la idea de que, ay, como pagamos menos que Francia, pues todavía nos pueden subir más los impuestos. Y menos, también podemos pagar lo que Irlanda o que Suiza. En fin, esto del estado del bienestar ya es vicio. Yo creo que ya hemos pasado la línea y ya los políticos tienen un vicio. Ya hace mucho que creo que pasamos la línea, pero como nos dicen, no, pues vamos a saber. Pues para saber, transparencia fiscal, que es una de las cosas que reclama el impuestómetro del Juan de Mariana, y un debate más o menos teniendo todos los elementos en cuenta. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.